Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan El Poder de la Bicicleta, Bienestar, Identidad y Movimiento. Conduce Héctor Eduardo Chávez. Y ahí lo ha dicho Carlos Vives y nuestra Shakira, dos de los nuestros. Por supuesto, hoy la bienvenida a ustedes, amables oyentes de Caracol Radio, a este especial de esta su casa radial y la Pontificia Universidad Javeriana. El poder de la bicicleta, bienestar, identidad y movimiento, porque justo mañana, 3 de junio, se celebra el Día Internacional de la Bicicleta, un día que ha establecido así la OMS, y esto lo ha hecho para buscar, cuando su creación, la seguridad de los ciclistas y promover el uso de la bicicleta, algo que nos beneficia a todos en todos los sentidos y de lo cual vamos a hablar hoy aquí en Caracol Radio. Los invitados para hablar hoy de este tema de la bicicleta en todos sus aspectos son Daniel Jaramillo, es ingeniero electrónico, doctor en telecomunicaciones, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica, investigador en transporte urbano, redes inalámbricas y telecomunicaciones. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Y Juan Franco Triana, que es profesional del Centro Javeriano de Formación Deportiva y la bicicleta, por supuesto, allí presentes. Juan, bienvenido a este especial de Caracol Radio y la Universidad Javeriana. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, vamos a empezar hablando porque es que la bicicleta se ha vuelto un tema casi que de consumo de todo el mundo. Pues hay 2 billones con B de bicicletas en el mundo. Se dice que más del 50% de las personas la utilizan y saben montar al menos bicicleta. Un 35% la usan al menos una vez a la semana, aunque el 28% no lo hacen. A ver, Daniel, ¿qué podemos decir de la bicicleta y la importancia que ha venido tomando a lo largo de la historia y que ahora se ha enraizado tanto en todo el mundo? Bueno, yo creo que la bicicleta ha tenido como 2 picos muy importantes a lo largo de la historia. El primero es cuando las ciudades no tenían carros, en donde la bicicleta tenía un rol muy importante, simplemente porque fue inventada un poco antes que los carros. Entonces eran un vehículo de transporte y un vehículo de liberación de las mujeres y muchas otras cosas. Y ahora en ese momento hombres y mujeres. No tanto, porque en muchas culturas siempre ha habido, incluso desde hace más de 100 años y hasta ahora en otras culturas, como unos tabús alrededor del uso de las mujeres en la bicicleta, ¿cierto? Eso todavía ocurre. Hay mujeres a las que no se les permite aprender a montar en bicicleta, que porque pierden la virginidad o porque cualquier cantidad de cosas religiosas y de otros contextos culturales. Pero ahora hay un segundo pico del uso de la bicicleta en las ciudades y que está muy relacionado también con el uso recreativo en el campo o con muchas otras cosas, y es que las ciudades pues ahora tienen tantos carros que las bicicletas son una alternativa sostenible y sobre todo pues que como ocupa mucho menos espacio pues ayuda a llegar ágilmente al destino. Juan, en el ámbito deportivo, pues Colombia es un país que, digamos, ha tenido esa tradición de la bicicleta, del uso de la bicicleta y del ciclismo prácticamente como un tema de opción de vida para mucha gente. Sí, es cierto. Como opción de vida, como lo mencionas, claro, es una oportunidad, pues dadas las condiciones que tenemos en el país. La juventud que se entusiasma con el ciclismo lo ve como una opción de tener movilidad social, ¿no? Pues en el campo, sobre todo en las ciudades donde y en los sectores pues menos favorecidos no se ve como un elemento más recreativo o de transporte, sino como una opción de vida. O sea, yo dedicarme a necesito eso, ser ciclista profesional porque esto me va a ayudar a tener movilidad social y poder tener mi casa, tener mi vida bien establecida, y pues esa es la oportunidad, claro. Daniel, dentro de las culturas y la nuestra, digamos que el uso de la bicicleta se estratifica, se da por regiones.
por supuesto unos países más que otros, y nosotros en Colombia a nivel profesional digamos que los ciclistas son la mayoría, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia. ¿Eso es por algún tema específico? Pues yo creería que sí, pero la bicicleta tiene ese aspecto muy importante y es que es muy accesible. Claro, hay bicicletas de muchos millones de pesos, pero hay bicicletas muy baratas. Entonces, un niño campesino puede tener una bicicleta, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, las personas de más altos ingresos aquí en Bogotá o en las otras ciudades del país también tienen su bicicleta y es su hobby. Yo personalmente he sido ciclista toda la vida de deporte y de transporte, digámoslo así. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo sacaba la bicicleta de mi papá a escondidas de mi papá y me iba con ella a subir el Alto de las Palmas en Medellín. Y no había nadie. O sea, la vía estaba vacía, era una vía de un solo carril por sentido. Casi no había ciclistas. Hoy en día a mí me impresiona muchísimo que no solo en los departamentos donde tradicionalmente se hace ciclismo, como usted dice, Héctor, uno encuentra montones de ciclistas en bicicletas de alta gama y una afición muy, muy fuerte por la bicicleta. Uno las puede encontrar en Bucaramanga o en Neiva. Hay un montón de gente que se hace ciclismo. En la costa Caribe hay un montón de gente haciendo ciclismo. Y los volúmenes son impresionantes. Aquí en Bogotá, todas las salidas de Bogotá están llenas de ciclistas a toda hora. Es una fiebre muy, muy impresionante en Colombia. Se ha empezado a adquirir esa cultura de ser un poco más profesionales, comillas. Yo creo, Juan, que podemos hablar mucho de ciclistas de élite no profesionales en Colombia, porque como lo decía Daniel, mucha gente más empieza a practicar, tiene ya la rutina de hacerlo a diario o por lo menos los fines de semana, los 2 días o 3 si es puente, pero no son profesionales, pero casi que se dedican con fuerza a la bicicleta. Sí. De hecho hay algo muy particular, es que en los eventos amateurs de aficionados, hay gente tan consagrada y tan dedicada al ciclismo aficionado, pues que lo ha llevado a unos niveles de condición física y técnica muy altos, tanto así que pues algunos ya están como a la par de algunos profesionales o que están en camino de la profesionalización. Y esto pues tiene que ver con un boom post pandemia, que también es una característica o un factor muy, muy importante que se presenta allí, de la mano como del boom también de las redes sociales, ¿no? Entonces yo voy a hacer algo, necesito hacer algo, quiero, mientras estamos en esta situación, explorar nuevas cosas que hacer en medio de esta imposibilidad de relacionarnos más de cerca, producto de la pandemia. Entonces mucha gente empieza a utilizar, es como un boom, el boom más moderno es el de la pospandemia. Mucha gente empieza a usarla no solo como transporte, no solo como de un factor recreativo, sino llevarlo a niveles de rendimiento importantes. Entonces no solamente salen y montan como alguna vez lo hicimos el profe y yo, sino también ya con una estructura, empiezan, no, necesito entonces el entrenador, porque quiero ser mejor. Entonces, claro, la competitividad empieza. Y la modernidad, ¿no? De los aparatos, ahora hay los relojes, claro, entonces viene... Lo que decía Daniel, el tema de las bicicletas de millones, pues algunos podrán, otros no, pero empieza a generar ese tipo de competencia, uno quererse mejorar y mejorar con lo que trabaja en ese punto. Exacto, entonces viene con el apoyo tecnológico, entonces ya no solamente salgo y monto y echo pedal 5 horas hasta que me desgaste, no, tiene una estructura y entonces le hago seguimiento a los datos internos que me brinda el cuerpo, entonces tengo que estar pendiente de mi frecuencia cardíaca, que me dijo el profe que no suba a tal intensidad, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, pero entonces el peso en la bicicleta me va a ayudar, entonces también el peso de mi cuerpo también me va a ayudar, entonces tengo que conseguir al nutricionista, la nutricionista, entonces lo están llevando a unos niveles que pues de repente es una opinión muy personal, se lleva ya como al esnobismo, como a la parafernalia de jue madre, o sea, si yo no me vuelvo el más en el ciclismo aficionado, no tengo nada que hacer, la abandono, pues. Pero eso igual incentiva y motiva también a la niñez, y con el peso de la bicicleta me hizo acordar, Juan, de la bicicleta panadera, Daniel, la que pesaba una tonelada, claro. Pero con esa, y como lo decían ustedes,
los niños en el campo son los que vaya haga el mandado, pero mueva esa bicicleta y ahí se empezaba a ver o se empiezan a ver los grandes talentos para el futuro también. Sí, claro. Entonces, en esa búsqueda de lo que hablábamos, o lo que les decía al principio, como opción de vida, pues si la familia, si el chico en el campo salía a montar oiga, venga, usted va por el pan como rápido, va por el mandado como rápido, baja a montaña y la sube a toda. Entonces empiezan como a tratar de canalizar pues esos talentos. Y que habrá muchos Nairos, habrá muchos Egan que de repente no vamos a conocerlos, pero ese a veces es la misma necesidad o la circunstancia que lleva a estos chicos a motivarse, y no solo a motivarse, sino a descubrir su talento. Por supuesto, Daniel, ya llevamos 50 años de ciclovía. En Bogotá tal vez fue la pionera, ¿no? Sí. Sí. 50 años se cumplió en la diciembre. pionera del mundo. Del mundo. Sí, 1974, diciembre. En eso, ¿qué tanto hemos evolucionado? Porque cada vez uno ve más ciclovías, pero más ciclorrutas, que tal vez la ciclovía fue la cuota inicial de las ciclorrutas. Es probable, es una manera de verlo, y yo ahí le empato un poquito, Héctor, con el tema de los niños, porque los niños en Colombia, digamos, los niños campesinos en general tienen algunas opciones de tener una bicicleta, y para muchos es la única forma de llegar al colegio, por ejemplo, ¿sí? En las veredas, etcétera, o caminar 2 horas o intentar con una bicicleta, ¿sí? Entonces es un gran medio de transporte, pero además en las ciudades, en mucha medida por esa tradición tan fuerte que tenemos de la ciclovía en Bogotá y en las otras ciudades del país, muchos niños aprenden a montar en bicicleta en la ciclovía. Los domingos es un plan familiar, ir a la ciclovía, aprender, soltarse, y eso genera, digamos, muy buenos hábitos en términos de ciclismo. Y por ejemplo, en Bogotá existe un programa muy bonito que se llama Al Colegio en Bici, donde un montón de niños llegan en una caravana, un pequeño pelotón de ciclistas. Ellos se recogen mutuamente, se esperan, se encuentran y llegan al colegio en bicicleta. Es un programa pues con unas consecuencias después. Esos niños, cuando se vuelven adultos, entienden que la bicicleta es un medio de transporte y fortalece el uso de toda esa infraestructura de ciclorrutas más adelante. Veía a Daniel justo la semana anterior, iba en mi carro como por Cedritos, 2 niños, niña y niña, yo creería que son hermanos, con unas bicicletas que los superaban en tamaño, pero así, su mochila, su maleta al hombro, y ellos cada uno en su bicicleta saliendo del colegio por sus ciclorrutas. Perfecto, y eso pues motiva mucho. Ahora, y antes de que vayamos con un Vox Populi del profesionalismo del que hablábamos, no solo es una opción de vida llegar a ser ciclista profesional, sino que es un medio del cual subsistir, los mensajeros. Por ejemplo, sí. Ahora, claro, se han modernizado mucho, le ponen motor o la moto, pero ¿cómo se empezó la mensajería realmente en bicicleta? Sí, no, y sigue siendo porque, digamos, el mensajero es un oficio que de todas maneras no se puede hacer en un carro. En un carro o incluso en muchas ciudades, por ejemplo, aquí en Colombia hay algunas empresas que están produciendo bicicletas eléctricas para hacer entrega de pequeños paquetes en los centros congestionados de la ciudad. Entonces, claro, oficios similares a los de mensajería y además similares como a las entregas de domicilios, de restaurantes, etcétera, tienen un gran volumen y generan mucho ciclismo en casi todas las ciudades de Colombia. Yo decía, Juan, el cartel, pues ya cartas no se mandan, pero sí, pero en el mundo era post, ¿no? Los periódicos. Sí, antes, claro. Eran digamos de manera institucional pública las primeras entidades que hacían esto eran las de servicios postales. Entonces Post en Estados Unidos, en los países del norte global, y pues no, en el contexto colombiano y latinoamericano, muchas de las grandes empresas hoy en día consagradas de servicios postales pues empezaron con una bicicleta. Entonces ahí se entra también a un campo muy interesante que es todo lo que es alrededor de las economías de la bicicleta.
Sí, ¿no? Y puede que no se entreguen cartas, pero se entregan muchos documentos. Ahora, Es decir, Claro, paquete, 472 como tal, claro. comida, 472 tiene flotas de bicicletas eléctricas, Servientrega tiene flotas de bicicletas eléctricas y uno los ve en la Post en Francia o en Chile o en otros países se entregan en bicicletas. Luego sí es una alternativa. y lo permite la característica de la flexibilidad que tiene la bicicleta para desplazarse en contextos como apretaditos, que es la ciudad. Sí, entonces es muy flexible, claro. Juan, quiero que ahorita nos hable un poquito de la fisiología del colombiano, si se adapta más para poder montar en bicicleta, porque quiero que escuchemos a la gente y hagamos un sondeíto de por qué cree la gente que Colombia es una tierra de ciclistas. Creo que tiene que ver con la ocupación rural de nuestro país y, digamos, en muchas zonas el poco acceso a vías, a transporte público, vehículo propio, pues ha hecho que en muchas zonas rurales las personas encuentren en la bicicleta un medio de transporte, digamos, para llegar a escuelas rurales, a sus cultivos, a ciertos sitios de trabajo donde de otra manera no podrían llegar y también desafiar esas geografías tan diversas que tiene nuestro país. Y en los contextos urbanos creo que también para la clase trabajadora ha sido un modo muy económico y sostenible también de moverse, desplazarse. Para mí Colombia es una tierra de ciclistas debido a tres razones. Primero, por su situación socioeconómica. La bicicleta es un medio de transporte económico que ahorra tiempo y dinero, lo que hace accesible y práctica para muchas personas. Segundo, porque es un país que promueve la ciclovía. Reúne personas independientemente de su género, estrato y ciudad. Y tercero, por su geografía montañosa. El terreno montañoso, las carreteras, las curvas ofrecen un entorno desafiante y emocionante. Considero que Colombia es una tierra de ciclistas porque en este país prácticamente subir y bajar montañas es una cotidianidad, ¿no? La cordillera de los Andes se bifurca en tres cordilleras en el Nudo de los Pastos y nos brinda toda la dotación geográfica para que esto sea posible en la región del altiplano cundiboyacense, en la región de Antioquia, pues grandes ciclistas han salido de allí, Nairo Quintana, Rigoberto Urán. Otro factor también es que la bicicleta es un medio de transporte que más que por recreación sea por necesidad en este país. Muchas personas, incluyéndome, nos movilizamos en bicicleta para ir al trabajo, para desplazarnos. Creo que es un hábito y pues también en ciudades como Bogotá la infraestructura de ciclorrutas es una infraestructura muy buena y se promueve el uso de la bici como medio de transporte sostenible. Absolutamente acertadas las oyentes, ¿no? Sí. Muy de acuerdo. Sí, muy de Claro, acuerdo. y La creo tienen que clara. eso es, ¿no? Nuestra geografía da mucho para las características Sí. y por eso somos los escarabajos, ¿no? Porque la montaña es suba, suba, suba. Sí, claro, la geografía tan rica y tan diversa que tiene el país ha llevado a que cuando uno monte la bicicleta, sí o sí lo va a llevar, por más que uno tenga piñones atrás y no quiera suavizar la cosa que no pasaba hace 70 años, nos va a llevar a hacer unos esfuerzos de alta intensidad. Entonces, y incluso que sin estructura, cuando entrenábamos sin estructura, esas pendientes, esas inclinaciones nos llevaban a alta intensidad y nos ponía a entrenar duro el sistema cardiovascular, ¿sí? El otro tema que me decías del tema fisiológico, pues hay unas adaptaciones fisiológicas que tienen que ver con la altitud, que eso también ha estado, pues se ha estudiado mucho y es el tema de cómo influye la altura en esas adaptaciones fisiológicas. En cualquier deporte, pero pues la bicicleta igual, Sí, ¿no? claro, por ser de resistencia. Entonces, al ser de resistencia, de mantener esa acción mecánica del pedaleo durante largos periodos de tiempo, la adaptación, la que más ha favorecido es el tema de la eritropoyesis, sí, que es la cantidad de glóbulos rojos es mayor para poder a llevar el oxígeno a los tejidos. Eso, a falta de oxígeno, entre más altura, pues menos oxígeno. Entonces la adaptación fisiológica que tenemos algunos colombianos que vivimos en las alturas es que pues el cuerpo dice, necesito hacer más glóbulos rojos para poder llevar ese oxígeno. Eso aumenta lo que se llama el hematocrito, que es el nivel de glóbulos rojos en sangre, y eso es lo que nos ha ayudado a tener un buen rendimiento.
Sin embargo, pues ahora vemos que pues, en la actualidad eso se vuelve a retomar y a estudiar, a ver qué tanto aporta, porque llegan estos ciclistas de Eslovenia, estos ciclistas europeos que no viven a más de 1500 y pues nos están dando hoy en día otra vez como durito, nos están dando durito. Sí. Pero como hablábamos, Daniel, del tema de la ciclovía y las ciclorrutas, escuchemos a nuestros oyentes, ¿cómo creen que la bicicleta puede ayudar a mejorar una ciudad o el país? La bicicleta, más allá de un medio de transporte sostenible, que de por sí ya es muy bueno, es un elemento que mejora la calidad de vida para las personas que la usamos. Si voy en bicicleta, mejoro mi ciudad porque no uso carro ni motos, no emito contaminación, contribuyo a reducir los trancones, mejora los tiempos de desplazamiento que tengo, no contribuyo a la congestión. El uso masivo de la bicicleta transforma un entorno, que ustedes vean a personas usando las ciclorrutas, se pacifican las vías, se fomenta el uso del espacio público, los equipamientos urbanos, aumenta la percepción de seguridad también porque hay más ojos en la calle vigilando, la gente se apropia del entorno, la salud pública también se ve beneficiada porque más gente pedalea, mejora su condición física, se reduce el estrés. O sea, son muchos los factores por los que el uso de la bicicleta puede mejorar la ciudad y el país. Yo creo que primero como que pensaría lo que representa para las personas ahorrar en transporte, poder también ser autónomos. La bicicleta es un vehículo de autonomía y empoderamiento. Permite también como que las personas a la vez realicen algo de actividad física, puedan también disfrutar del paisaje y creo que lo ideal sería que ambientalmente esto también tuviera como unas consecuencias importantes, pues que se habilitaran más vías, que se declararan como ciertos espacios libres de otro tipo de vehículos para que la bicicleta realmente pueda contribuir con el ambiente y con que quienes la usamos podamos respirar un aire más limpio y sea de verdad como un beneficio para la salud y la ciudad. Primero, porque usar bicicleta reduce el tráfico y los tiempos de viaje. Segundo, es una excelente forma de hacer ejercicio, ayuda a mejorar la salud física y mental de las personas. Tercero, es un deporte que requiere disciplina. Y eso puede ayudar a que los jóvenes no caigan en adicciones y dediquen su tiempo libre a una actividad más sana que la rumba, el licor y las drogas. Y cuarto, porque contribuye a mejorar la calidad del medio ambiente al reducir la contaminación del aire. Bueno, queda aquí este tema planteado por nuestras oyentes de los beneficios de la bicicleta para el país y para nuestra ciudad, en este especial de la bicicleta. Mañana es el Día Internacional, el poder de la bicicleta, bienestar, identidad y movimiento, un especial de Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana. Continuamos con el poder de la bicicleta, bienestar, identidad y movimiento. Estábamos hablando y nuestras oyentes nos hablaban de la importancia de la bicicleta para mejorar el país, las condiciones del país. No pareciera tener una contra, porque es que, Daniel, contribuye al medio ambiente y a la salud de quien lo practica, o sea, ¿qué más beneficios para...? Y a los beneficios de la ciudad. Pero yo siempre digo que uno no debe montar en bicicleta, o uno no monta en bicicleta en una ciudad porque sea bueno para el medio ambiente o porque, bueno, es una mezcla de todo, de porque me ahorra plata, etcétera. Pero hay una cosa muy importante y es que comparado con los otros medios de transporte, montar en bicicleta lo hace a uno más feliz. Y eso es muy importante en general para la calidad de vida de las personas. Entonces, si una persona logra, porque no siempre se puede, reemplazar su recorrido en carro, en moto, en el bus, etcétera, por un recorrido en bicicleta, seguramente esa persona va a tener una mejor calidad de vida, va a llegar de mejor ánimo a su casa, etcétera, y contribuye mucho en todos los factores a la descongestión de la ciudad. ¿Qué genera en el organismo montar bicicleta para que usted diga que lo hace más feliz? ¿Qué le produce a uno el montar bicicleta? Bueno, hay muchas investigaciones al respecto, ¿sí? Liberar un poco de adrenalina, por ejemplo, una cosa que yo percibo mucho cuando monto en bicicleta en la ciudad es que yo puedo ver gente y a veces me encuentro gente en la calle, cuando voy en el carro no, ¿cierto? Cuando voy en el carro yo veo la gente, pues yo veo los vidrios de los carros, ¿cierto? Pero cuando voy aquí por la séptima en el bicicarril,
A veces yo saludo y le sonrío a alguien y me encuentro a alguien, me cruzo, a veces paro y converso con alguien. Claro, uno a veces tiene afán y toda la cosa, pero uno solamente mirar a una persona que viene en la dirección contraria, ver un rostro, tratar de negociar un giro a la derecha o a la izquierda como con la mirada mientras uno va en la bicicleta, es algo agradable. Y en general, algo que, digamos, hacen mucho los holandeses y que sería muy bueno que hiciéramos aquí es que ellos dicen desentrelazar la red de transporte en carro de la red de transporte en bicicleta, de manera que la mayoría de kilómetros que hace un ciclista allá pueda ser por vías que son exclusivas de peatones o ciclistas. Y eso cambia totalmente la manera como uno experimenta la ciudad. Si yo puedo ir por una vía donde al lado no tengo carros, yo puedo conversar, yo puedo escuchar música, yo puedo oler el olor de la panadería o yo puedo disfrutar la ciudad de una manera muy diferente. Eso yo creo que es el paso que debe dar Bogotá próximamente y es tratar de que sus vías para bicicletas estén separadas completamente de los carros. Eso genera inclusive otro tipo de cosas, porque eso que usted plantea y que usted nombra a los holandeses, claro, 58% de la población se mueve en bicicleta. Son un país pequeño, digamos, pero ponen una pauta, porque ahí va inmerso lo que usted decía, Daniel. Entonces, yo monto en bicicleta en la ciclovía del domingo, pero eso genera el señor o la señora que vende el jugo, el que repara las bicicletas, empieza a producir un circuito y un tema económico que también le sirve a la ciudad y al país. Claramente. Sí, y ahí como reforzando lo que decía o complementando lo que dice mi compañero y profe Daniel, el estímulo de la bicicleta produce lo que llamamos como los neurotransmisores de la felicidad, dopamina de la buena, porque el celular y las redes nos dan dopamina de la no tan buena, mientras que el uso de la bicicleta nos favorece y estimula todas estas dopaminas, serotoninas. Entonces, eso aporta finalmente, sí aporta a la salud, no desde el tema como ambiental. Bueno, ahí hay una paradoja porque también respiramos bastante material particulado, sobre todo cuando vamos en las vías compartiendo con Transmilenio y todo lo que emiten y los carros particulares, pero en general sí la sensación de salud, no solo física sino emocional, es muy importante cuando uno, y lo estaba diciendo el profe Daniel, cuando uno usa la bici, entonces sí lo acerca más a uno como a su comunidad, ¿no? Mientras que el carro es una barrera, y por eso también, y pues me llamó la atención este tema, pues bonito, porque el carro como que en esa barrera, en esa cápsula, no sé por qué, no sé, de pronto el profe Daniel lo sepa o lo haya estudiado, pero no me quita esa felicidad que me pone la bicicleta, y vienen los problemas de la hostilidad vehicular. Entonces, al reducir como ese tráfico en estos vehículos, pues sí, de alguna manera se hace un aporte para uno mismo, pero también para los demás, que yo diría que sí necesitan desplazarse en la bicicleta por algún, no, ya sea por edad, por enfermedad. Entonces la invitación sería como que si tenemos las facultades, la intención sería poder usarla, ¿no? Y ahora hay muchas alternativas, porque un poco nos hemos centrado en los ciclistas profesionales de ruta, por llamarlo de alguna manera, y cómo en el ambiente aficionado se está dando esto. Pero es que hay ciclismo de pista, que entre otras cosas es espectacular. Ahora hay BMX freestyle, ciclomontañismo. Pues en el freestyle tenemos, si en el BMX normal tenemos a Mariana Pajón, triple medallista olímpica, en el freestyle ya tenemos a la que fue cuarta en los Juegos Olímpicos de París, sí, como Queen Saray Villegas, que entre otras por estos días se está convirtiendo por ahí en una Copa del Mundo. Tenemos el ciclomontañismo, donde José Leonardo Páez fue 2 veces campeón del mundo. O sea, son también alternativas, y que hay casi que para todos los gustos, porque si a mí me gusta no montar sino digamos en la selva de cemento, como le dicen a las ciudades, me voy para las montañas, y el ciclomontañismo es una excelente alternativa.
Sí, claro, es que modalidades en el ciclismo hay como tipos de pan. Entonces eso para todos los gustos habría. Yo por lo menos el que manejo en la Universidad Javeriana es ciclomontañismo de cross country maratón, que es en el que Leo Páez ha sido campeón y si no estoy mal sigue siendo vigente. Entonces Sí, sigue compitiendo. sigue protagonizando. Entonces, claro, eso lo que hay es modalidades. Pues sí, hablabas de Mariana Pajón 3 veces. De hecho, ella, en los Olímpicos del 96, si no estoy mal, es que empieza, se integran en como los Juegos Olímpicos y ahí empieza a ganar todas. Hasta en el último que 2012 gana ella en Londres 2012. su primera medalla de oro, Eso. vuelve y gana en Río. Eso, perdón. Y en Tokio gana, ya no oro, pero... No oro, pero tiene una buena representación, sí. A ver, Daniel, un tema es si esos logros de los que estamos hablando de nuestros ciclistas realmente inspiran. Se puede hablar de picos de niños o de gente que, si Mariana Pajón gana una medalla de oro olímpica, se dedican al BMX. Si Nairo Quintana gana una etapa en el Tour de Francia, le meten más por esa época. ¿Hay algún tipo de estudio o eso, esas cifras no se pueden medir, pero uno digamos que lo puede percibir y la gente sale más ese día a la ciclovía? Yo estudios de ese tipo no conozco realmente, Héctor, pero yo creo que la percepción está en todos, ¿no? Pues yo soy padre de 2 niños y yo siento en ellos y nos emocionamos viendo en la televisión, puede ser a Mariana Pajón o a los otros deportistas, porque pues el ciclismo es muy diverso y hay muchas modalidades. Ellos me dicen, ay papá, queremos ver muéstranos otra carrera de ciclismo, muéstranos otra cosa. Y uno sí siente que hay un entusiasmo muy generalizado, hay mucho reconocimiento y yo creo que el ciclismo además, y muy especialmente se ve en el ciclismo de ruta, el ciclismo de ruta es un deporte supremamente dominado por potencias mundiales, que son países de ingresos muy altos. Y el único que se mete ahí, o que se metía, digamos, hasta hace poco, era Colombia. Entonces, si uno ve la lista de los países que más etapas del Tour de Francia han ganado, entonces uno siempre encuentra, claro, está en Francia, España, Italia, no sé qué, todos son países de ingresos altos, cuando de pronto por ahí, ¡pum!, aparece Colombia. Entonces, los colombianos no solamente vemos que somos buenos en ese deporte, sino que somos buenos en un deporte que nos pone como en lo más alto del mundo, que está dominado por potencias mundiales y que nos da un boost de identidad muy fuerte y yo creo que los niños sí se ven muy... es muy llamativo para ellos tratar de seguir inspirados, los pasos de esos ídolos. Sí, claro. Exacto. Con la actuación de Isaac del Toro, este mexicano tan joven, tan destacado en el Giro de Italia que terminó ayer, pues escuchaba yo en un programa mexicano a un periodista muy reconocido, se llama David Faitelson, él es muy dado al fútbol, pero decía que lo de Del Toro era primero de proporciones inimaginables en México, en una disciplina donde él decía, las potencias son los países desarrollados y Colombia. Sí. Él metía claro. a Colombia. Ahora, el ciclismo de ruta es muy duro, Juan. Eso es muy durísimo. duro. Yo creo que es el deporte profesional más difícil que hay. Es que usted llueva, truene, haga calor, haga frío. Sí, no se cancela. 5 horas, suba, baje, recto. Y al otro día, otra vez. Sí, es durísimo. El desgaste. Los ciclistas tienen su altruismo. Sí, claro. Su masoquismo. Y su masoquismo, sí. Lo tenemos y de cierta forma lo tenemos los que ya no competimos, pero seguimos haciéndole, o quienes están en este mundo del ciclismo aficionado porque lo están llevando a estos altos niveles. Tenemos ahí un gen del masoquismo. A mí me parece un deporte muy, muy duro y lo he practicado, pero además lo que más duro me parece es que el ciclista sabe que en algún momento se va a caer y va a ser un golpe muy fuerte y su vida está en riesgo además. Y eso para hacer un llamado de atención en las carreteras de Colombia, donde han fallecido muchos ciclistas, incluso profesionales o ciclistas aficionados, semiprofesionales, incluso niños. Tenemos que ser muy conscientes
de que probablemente nos gusta emocionarnos con nuestros ciclistas en las grandes carreras, pero tenemos que ser conscientes que ellos entrenan la carretera, ¿sí? No hay donde más. Y tenemos que no se las podemos cuidar. desocupar para que entrenen. Exacto, tenemos que cuidar a los ciclistas, ser muy precavidos, bajarle a la velocidad, tener mucho cuidado para mantener buenas condiciones de seguridad. Mucho respeto, pero también mucha responsabilidad de parte del que va montado en una bicicleta también, ¿no, Juan? Sí, claro, la responsabilidad es compartida. Sin embargo... Y mucha prudencia, yo creo que sí, era la prudencia, palabra lo que dice el profe Daniel, digamos en términos del riesgo, pues la percepción del riesgo, uno se emociona, siente cómo fluye un descenso, por ejemplo, bueno, yo lo siento en las montañas, pero también cuando voy en la carretera, en la de ruta, lo siento en la de ruta y uno a veces se deja llevar por esa adrenalina que hablaba también el profe Daniel. Pero claro, hay que saber hasta dónde arriesgar, más si nosotros somos aficionados, que es muy chévere que este país sea un ciclista aficionado como lo está hoy en día, pero pues tenemos quizás, esa no es nuestra fuente de ingreso quizás. Entonces hay que tener precaución, de todas maneras no hay que arriesgar tanto la vida, poner en riesgo la vida de terceros, pero de todas maneras hago la salvedad que de acuerdo a la prelación de los actores viales, pues son los conductores quienes, el llamado también es muy importante porque nuestro chasis es nuestros propios huesos, sí, nuestro cuerpo, entonces sí, como comprensión, empatía, hasta apoyo, uno lo siente en la carretera, bueno, en las montañas uno se pierde y ya no sabe nada, pero uno en la carretera siente mucho a veces el apoyo, pero también a veces siente de otras personas, de otros conductores, pues la incomodidad y la angustia de que me está haciendo reducir mi velocidad y yo ya quiero pasar a este ciclista. Hay tantos ciclistas aficionados en Colombia, tantos millones, Juan, que cuando uno va en el carro, o sea, el ciclista que está al lado podría ser un familiar de uno, un amigo de uno, un conocido. Uno se los encuentra. Yo a veces cuando subo patios, cuando no lo subo de trámite para irme a la montaña, de pronto por la calera, pero cuando lo subo en el carro para comenzar desde otro lado, irme por al Guavio o hacia Guatavita, y yo me encuentro uno que otro amigo y le pito, lo saludo, a pesar de la dificultad de la barrera de ir encapsulado, pero es eso, es como de darles espacio. Se habla que una distancia prudente es 1.5 metros para poder rebasar a un ciclista, entonces pues el llamado es como a tenernos pues paciencia. Eso la espera no va a ser más como de 5, 10, 15 segundos por mucho, y eso no les va a reducir significativamente, no les va a quitar 15 segundos de vida que uno tenga comprensión con el ciclista, no nos va a quitar mucha vida seguro. Total. Daniel, ¿nos podemos considerar como país pioneros en el uso de la bicicleta en todos los órdenes y en este tema de habernos ingeniado la ciclovía y demás? ¿Y qué nos han aportado los demás países y nosotros qué hemos llevado a ellos? Bueno, eso está muy interesante. Yo creo que sí, pioneros en la ciclovía, sí somos, definitivamente. Sí. Además que el fenómeno, nosotros aquí lo llamamos ciclovía, lo que a Colombia le copiaron, especialmente a Bogotá le copiaron como ciclovía, se conoce en el mundo como el día sin carro. Para muchas ciudades, casi 1000 ciudades en el mundo, practican alguna forma de día sin carro. Ese día sin carro es básicamente nuestra ciclovía, ¿sí? Solo que lo hacen una vez al año y tal vez no es tan grande porque no cierran tantos kilómetros de vías principales, etcétera. Pero es considerado como una práctica muy positiva para la ciudad, retomar ese espacio que generalmente pertenece al tráfico, a los carros, para las personas, que se siente mucho más cercano, poder abrir la calle a la que la gente camine, trote, converse, pedalee, etcétera. Luego, en eso definitivamente somos pioneros y la ciclovía es algo muy admirado en todos los ámbitos, desde los investigadores académicos hasta la gente que habla de urbanismo, etcétera. Realmente es un ejemplo a nivel mundial. Es pionero en la ciclovía es pionero. Bueno, de hecho, recordando que los 50 años, en diciembre del 74, se llamó la manifestación del pedal. La gran manifestación del pedal. ¿Quién se la inventó, Juan? Jaime Ortiz.
se llama Jaime Ortiz. Jaime Ortiz Mariño en ese momento, Sí. él y otras 2 personas con Que mucho eran sus liderazgo. amigos, sí. ¿Y quién les copió la idea? Porque si fue en Bogotá, el alcalde, pues tuvieron que darles vía Sí, libre. la ¿A alcaldía. quién convencieron? ¿Cuál era el alcalde, no? Yo recuerdo no quién tengo era. tanta claridad sobre quién era el alcalde, pero sí claramente en ese momento tuvieron apoyo de otras personas que salieron a hacer como esa manifestación y pues del Consejo de Bogotá y el alcalde que empezó a hacer un pedacito, años después fueron otro pedacito, entre la 7ª, la 15, la 72 y ahí fue creciendo. Tener en este momento más de 120 kilómetros de ciclovía, Es más de impresionante. 50 veces al año es una cosa, yo como paisa, Sí. admiro increíblemente la ciclovía de Bogotá y soy fanático y me la recorro desde Usme hasta el norte, me encanta. Es lo Chévere, mejor. sí. Y ha inspirado mucho, lo decía el profe Daniel, son muchas ciudades, aunque ya hay unos los que están así como consagrados en Sudáfrica. De hecho, ya hay una colombiana que se llama Marcela, que en Ciudad del Cabo hay una ciclovía muy similar. Lo decía el profe, normalmente en todos estos países le empezaron a llamar como calles abiertas, Sí. open streets, y en Los Ángeles, por ejemplo, les gusta tanto y aman tanto la ciclovía que ya le pusieron ciclavía Ujú. en Los Ángeles, Como LA de Los Ángeles. Sí. por el LA. Ujú. Entonces adoptan hasta como cambiando allí unas letras, un juego de letras, a ciclavía. Y en el ciclismo también latinoamericano, a propósito de la pregunta, también podríamos decir que es pionero en Latinoamérica en el ciclismo de ruta. El primer evento ciclístico de ruta en Latinoamérica fue en Colombia. Y les tocaba era con esas relaciones, con el peso de las bicicletas y con las calles destapadas, hacer prácticamente lo que hoy en día se conoce como el gravel. O ciclomontañismo en bicicletas de ruta. Echársela al hombro Y para echársela al pasar hombro porque claro, las relaciones de ríos. cambios, Sí. las relaciones de cambios no son las que hay hoy en día. Entonces si se ponía muy dura la pendiente al hombro. Entonces sí somos pioneros tanto en ciclovía como ciclismo recreativo, porque esto es un parque lineal hermoso, muy estudiado también aquí en el país y afuera, pero también en el ciclismo competitivo con el ciclismo de ruta, pioneros. En ese tema del respeto por el ciclista en las vías, pues hizo parte de este llamado de la OMS para crear el Día Internacional de la Bicicleta, ¿no? Daniel, ¿podemos hablar de una cultura de la bicicleta? Uy, definitivamente sí, pero es muy diversa. Y digamos ahí los diversos usos de la bicicleta generan identidades. Entonces hay mucha gente que se siente, por ejemplo, en el tema del transporte, hay gente que tiene como un prejuicio de que el que monta en bicicleta o es porque no tiene plata o es porque una cosa o la otra, y tiene esta identidad, se viste de esta manera, usa la bicicleta de esta forma, etcétera. Pero yo creo que esos prejuicios han ido desapareciendo lentamente porque de todas maneras la bicicleta es muy diversa y uno puede encontrar personas usando la bicicleta para transporte o para recreación o para deporte casi profesional, por ejemplo, en muchos modos, con muchas bicicletas diferentes, y no necesariamente es solo un tipo de persona, pero sí hay, digamos, unas raíces culturales muy fuertes en Colombia desde hace más de 100 años de la práctica del deporte del ciclismo al uso de la bicicleta como medio de transporte. Juan, Sí. ya estamos por terminar este especial y ¿qué llamado habría que hacerle de pronto al gobierno para mejorar las condiciones de la gente que monta en bicicleta en todos los ámbitos del país? Pues por un lado, infraestructura, ¿sí? Pues el tema de la adecuación de las vías, tenemos muchas vías que, digamos, si queremos practicar ciclismo de ruta, mucha gente juzga al ciclista que todavía en este desvanecimiento como
de la segregación al ciclista por ser ciclista, pues va bajando, como lo dice el profe Daniel, pero todavía existe. Entonces, hay gente que no se quita o sea, no trata de ser el quite de sobrepasar con cuidado. Entonces, ayudaría mucho unas buenas bermas, ¿sí? En términos de infraestructura. De apoyo pues con recursos económicos y también infraestructura muy buenos en ciclismo de ruta, porque malas o buenas tengamos las carreteras, se practica, pero por ejemplo en el caso del ciclomontañismo hay muy poca adecuación de parques, de repente le meten mucho la ficha en Antioquia. Manizales son los más del ciclismo de montaña en muchas modalidades, enduro, cross country, downhill, y le meten la ficha, pero porque son como iniciativas propias, pero desde pues, gobierno, desafortunadamente pues hay siempre hay algún recorte presupuestal, pero se necesitaría pues financiar más al club, a la liga, a la federación, en términos de infraestructura y apoyo profesional para tener buenos entrenadores. Sería como estos son los primeros pasitos, así como desde una mirada como global. Daniel, y para concluir, su invitación a que la gente tome una bicicleta. Bueno, mi invitación va a ser a que los tomadores de decisión, o sea, en general los alcaldes, no piensen en la bicicleta o en los ciclistas urbanos como esa persona que no le alcanzó la plata para la moto, para el carro, sino que piensen en crear infraestructura como si ellos fueran a montar en bicicleta, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo, que soy el alcalde de esta ciudad o de este municipio, para yo usar mi bicicleta, ir a la alcaldía en bicicleta y dar ejemplo, ¿sí? Que es una gran solución de transporte, lo va a hacer sentir a él bien físicamente y va a colaborar con que su ciudad o su municipio sea mucho mejor para todos los ciudadanos. Perfecto. Daniel Jaramillo, Juan Franco Triana y este especial de Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana sobre la bicicleta, el poder de la bicicleta, bienestar, identidad y movimiento. Nos reencontraremos en cualquier momento para hablar de estos temas que son tan interesantes en el mundo del deporte, de la cultura y la sociedad. Mil gracias. Chao.